Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a tocar un tema que ha definido, casi 2 décadas de fútbol. Hay una pregunta que lo resume todo. ¿Es posible que 2 atletas tan opuestos y a la vez tan dominantes definan una era completa? Y la respuesta, claro, tiene 2 nombres, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y que, no es un tema cualquiera, seamos claros desde el principio. El análisis de hoy no busca zanjar la típica discusión de bar sobre quién es el mejor. Eso es imposible. Lo que vamos a explorar aquí son las 2 filosofías antagónicas de la excelencia que representan. Son 2 caminos radicalmente distintos para llegar al mismo sitio, a la cima, al Olimpo del deporte. Exacto. Mi postura es que la grandeza de Messi reside en su genio innato, un talento que roza lo artístico, algo que no se puede enseñar. Su fútbol no se cuenta, se siente. Es la magia hecha jugador, simple y llanamente. Y la mía, en cambio, es que la grandeza de Ronaldo es la apoteosis de la voluntad humana. Es la prueba de que la disciplina, la ambición y una inteligencia para adaptarse pueden forjar un atleta perfecto. No es magia, es ciencia. Es trabajo y una mentalidad de acero. Para mí, hablar de Messi es hablar de algo visceral. Es esa sensación de que en cualquier segundo podía pasar algo imposible, algo que rompía las leyes de la física, de la lógica. Su talento no parece algo entrenado, sino una extensión de su propio ser. Y aunque los números a veces se quedan cortos para describir el arte, los suyos cuentan una historia muy clara. No era solo un goleador, era el ecosistema entero de su equipo. Fíjate en las asistencias, estamos hablando de casi 401 en su carrera, frente a las 259 de Cristiano. Esa diferencia no es una estadística, es un abismo. Demuestra quién era el verdadero arquitecto en el campo. Y qué decir de los más de 3.300 regates completados. Era un jugador capaz de dejar sentados a 4 defensas en una baldosa. Sí, su rival ha marcado más goles absolutos, es cierto, pero Messi tiene mejor promedio goleador, en torno a 100,79 por partido, y al final el reconocimiento individual lo confirma. Sus 8 balones de oro y, por encima de todo, la Copa del Mundo de 2022. Ese trofeo no fue un título más, fue la coronación del artista, la pieza final que valida su obra completa en el escenario más grande de todos. Entiendo perfectamente la narrativa del genio, es muy atractiva, pero yo vengo a hablar de algo que, para mí, es mucho más admirable, la construcción de la grandeza. Cristiano Ronaldo no es un milagro de la naturaleza, es un monumento al trabajo. Su grandeza se mide en récords absolutos fríos, incontestables. Máximo goleador de la historia a nivel de clubes, con más de 760 tantos. Máximo goleador histórico de selecciones, superando los 128, un récord mundial que parece inalcanzable. Y sobre todo, el rey absoluto de la competición que separa a los hombres de las leyendas, la UEFA Champions League. Es el máximo goleador histórico con más de 140 goles. El trono europeo era su hábitat natural y sus 5 orejonas son la prueba. Pero lo que a mí me parece más fascinante de él es su inteligencia adaptativa. Supo sacrificar esa faceta de regateador espectacular del Manchester United para convertirse en el finalizador más eficiente de la historia en el Real Madrid y en la Juventus. Ese acto de reinvención consciente es para mí una forma de genio en sí misma. Un genio pragmático que se niega a envejecer. Mencionas el Real Madrid y eso nos lleva inevitablemente al epicentro del volcán, el clásico. La arena de los gladiadores, ¿no? Exacto. Entre 2009 y 2018, el Santiago Bernabéu contra el Camp Nou no era solo un partido, era la arena, como dices, donde estas 2 fuerzas de la naturaleza chocaban. Y en ese escenario, el impacto de Messi era total. No era solo el que marcaba la diferencia, era la diferencia en sí misma. Recuerdo perfectamente el 5-0 de 2010. Messi no marcó, pero dio una clase magistral de cómo ser el epicentro del juego. Cada balón pasaba por él, cada jugada nacía en sus botas. Era el sistema solar y el sol al mismo tiempo. Pero ¿no crees que eso es mirar solo una cara de la moneda? Porque yo recuerdo esos mismos clásicos y veía a un atleta que se crecía bajo la presión del Camp Nou, que se alimentaba de los silbidos. Ronaldo no necesitaba dominar el balón los 90 minutos, dominaba el momento decisivo. Su leyenda se forjó precisamente en esa caldera de máxima presión, ganando 4 de sus 5 balones de oro como jugador del Real Madrid.
Pienso en aquel gol en el Camp Nou en 2012, el del famoso calma, calma. Ese gesto lo define. No era el director de orquesta, era el solista que aparecía para dar el golpe de gracia, el killer que te resolvía el partido y silenciaba a 100.000 personas. Era el clavo final en el ataúd del rival. Esa batalla por la hegemonía tuvo su reflejo más claro en el Balón de Oro. Y aunque reconozco la intensidad de esa década en la que se repartieron el premio hasta llegar a un empate técnico de 5-5, la historia no acaba ahí. Ese empate se rompió. Messi siguió ganando en 2019, 2021 y 2023, estableciendo una ventaja final de 8-5, que me parece incontestable. Para mí, esto demuestra que con el paso del tiempo y una perspectiva más amplia, el mundo del fútbol reconoció que su impacto individual, su arte, era consistentemente superior. La respuesta a las 5 Champions de Cristiano fueron los 8 Balones de Oro de Messi. Espera, ¿pero no es un poco engañoso mirar solo el número final? Para mí el dato más revelador es precisamente ese duopolio 5-5 entre 2008 y 2017. Esa es la prueba definitiva de una paridad absoluta cuando ambos estaban en la cima de sus poderes, mirándose cara a cara cada fin de semana en la misma liga. Se necesitaron el uno al otro para alcanzar un nivel sobrehumano. No podían permitirse una temporada floja, porque sabían que el otro se adelantaría. Que Messi ganara 3 Balones de Oro más cuando la rivalidad directa ya no existía en la liga, cambia el contexto. Son premios merecidos, por supuesto, pero no borran esa década de paridad perfecta en el apogeo de su enfrentamiento. Esa tensión competitiva es el mayor testimonio de su grandeza conjunta. Es un buen punto, sí, pero esa tensión nos lleva al último gran escenario de su disputa, el legado, con sus selecciones. Durante años fue el único asterisco en sus carreras, la kin, la cuenta pendiente que parecía que nunca saldarían, y aquí creo que la historia sí ofrece un cierre narrativo muy claro. No, ahí no estoy de acuerdo, porque el primero en derribar ese muro fue Cristiano. Lideró a una Portugal que históricamente es inferior a Argentina en talento y tradición a ganar la Eurocopa de 2016. Fue el primer gran título en la historia del país. Eso no es solo ganar, es elevar a toda una nación. Demostró un liderazgo y una capacidad para arrastrar a su equipo que muchos le negaban, y lo hizo con una selección de menor peso, lo que magnifica el logro. Fue un acto de pura voluntad contra todo pronóstico. Concedo absolutamente el mérito de esa Eurocopa. Fue un logro monumental y una demostración de su carácter, sin duda. Sin embargo, la Copa del Mundo es otra dimensión. Es el torneo que define la inmortalidad en el fútbol. Y la Copa del Mundo de 2022 ganada por Messi en Qatar es el capítulo final que cierra la narrativa de toda una era. No solo la ganó, sino que lo hizo siendo el mejor jugador del torneo de principio a fin, marcando en todas las fases. Era la pieza que faltaba, el único argumento que sus detractores podían esgrimir. Al levantar esa copa, no solo completó su palmarés, sino que se sentó definitivamente en la misma mesa que Pelé y Maradona. Es la coronación definitiva. Es un final de película, sin duda. Pero si volvemos a lo que definen sus estilos, la historia es más compleja. Has mencionado su capacidad creativa, pero el objetivo final de este deporte es el gol. Y nadie en la historia ha sido tan contundente, tan consistente y tan decisivo de cara a puerta como Ronaldo. Su legado son los récords de goles en los escenarios más importantes. Demostró una y otra vez que, cuando el partido estaba en el alambre, él era el jugador más letal que ha existido. Su juego evolucionó hacia la eficiencia absoluta. Y ahí es donde reside nuestra diferencia fundamental. Para mí el fútbol es mucho más que el gol. La diferencia en asistencias y en la capacidad de generar juego demuestra que Messi era un jugador total. No solo finalizaba las jugadas, las concebía, las iniciaba y las dictaba. Su influencia era global en el partido, mientras que la de Ronaldo, aunque inmensa, era más específica, más centrada en ser la punta de lanza. Messi era la idea y la ejecución. Ronaldo era la ejecución perfecta. O quizás Ronaldo entendió que para alargar su dominio debía convertirse en la ejecución perfecta. Pasó de ser un extremo que rompía cinturas a ser el 9 más letal del planeta. Esa capacidad de reinvención, de entender sus límites físicos y adaptar su juego para seguir siendo el mejor, es una prueba de una inteligencia futbolística superior. No es una limitación,
es una virtud. En resumen, mi posición es clara. Messi representa la cima del talento artístico en este deporte. Su legado es el de un genio irrepetible, cuyo arte fue finalmente coronado con el título mundial, confirmando un estatus único. Es la magia que nos hizo amar el fútbol. Y mi conclusión es que Ronaldo es el ejemplo supremo de la ambición humana aplicada al deporte. Su legado es el de la disciplina, la reinvención y una colección de récords que redefinieron lo que creíamos posible para un delantero. Es la prueba de que la voluntad puede mirar de tú a tú al genio. Al final, quizás nos quedamos con dos legados distintos. Uno es un libro de récords casi infinito, el otro es una biblioteca de obras de arte imposibles. Manuales de instrucciones sobre cómo llegar a la cima. Uno te enseña a pulir un don divino y el otro a construir uno desde cero a base de sudor y una mente inquebrantable. Y lo increíble es que ambos llegaron exactamente al mismo sitio. El verdadero fenómeno no fue Messi y Ronaldo, fue tener a Messi y a Ronaldo al mismo tiempo.